No todos los héroes usan capa. Algunos caminan descalzos, con el alma rota, pero con una esperanza que ni el dolor puede apagar. Esta es la historia de Elías, el niño invisible para todos, menos para la justicia de la vida. Lo despreciaron, lo acusaron, lo olvidaron, hasta que la verdad salió a la luz y el destino le devolvió lo que le habían arrebatado. ¿Alguna vez sentiste que nadie te veía, pero igual seguiste adelante? Si alguna vez tuviste que pelear solo por lo justo, esta historia es para vos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte estos relatos que llegan al alma. El amanecer en Santa Felisa tenía un ritmo cansado, como si el tiempo mismo se hubiera resignado a caminar lento por esas tierras. El viento rascaba los tejados de lámina oxidada, levantando polvo de los caminos de tierra, y los gallos cantaban no por costumbre, sino por resistencia. Cada casa, hecha de adobe agrietado y madera vieja, parecía contar una historia distinta de esfuerzo, abandono o esperanza. Las calles del pueblo no tenían nombre, pero cada quien sabía cuál era la casa de la comadre, el molino viejo, la tienda de don Norberto, y el lugar donde ya nadie vivía. La plaza principal apenas tenía un banco completo. El resto estaba torcido o roto, como todo lo demás. Pero el sol, testarudo, seguía saliendo cada mañana, como si se negara a rendirse. Y ahí, al borde del caserío, en una casa ladeada por los años, vivía Elías. Tenía apenas 9 años, pero su rostro cargaba silencios que no eran de su edad. Flaco como rama seca, de piel tostada por el sol y el polvo, cabello revuelto como nido de golondrina, y ojos. Ojos enormes, oscuros, con una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Vestía un pantalón varias tallas más grande, sostenido con una cuerda que antes fue la correa de una cortina. Llevaba una camisa desteñida que alguna vez fue blanca, pero ahora era del color del lodo seco. Sus pies estaban siempre descalzos, curtidos por la tierra y las piedras. Elías vivía con sus tíos, Tadeo y Justina Morales, 2 adultos que nunca ocultaron que tenerlo ahí fue un acto de obligación, no de cariño. Tadeo era un hombre ancho de hombros, con las manos llenas de callos, siempre con olor a sudor, tabaco y enojo acumulado. Tenía la voz gruesa y el ceño marcado, como si llevara toda la vida peleado con la existencia. Pasaba la mayor parte del día en la parcela o dormido en una hamaca vieja, y cuando hablaba, era para mandar, regañar o quejarse. Rara vez decía el nombre de Elías. Le decía mocoso, escuincle o estorbo. Justina, su esposa, era huesuda, con manos siempre ocupadas y mirada como navaja. Le gustaba barrer el patio como si fuera un castigo, refunfuñar por lo bajo y soltar frases hirientes como si no dolieran. Cada vez que Elías estornudaba, tosía o simplemente se tropezaba, ella encontraba la forma de recordarle que era una carga. Solo nos faltaba criar al hijo de Lorena, que en paz descanse, decía entre dientes, como si el recuerdo de su hermana la ofendiera más que su ausencia. El rincón de Elías en la casa era eso, un rincón, literal. Un espacio entre sacos vacíos de maíz, junto a un muro de adobe que se filtraba con el frío. Allí tenía su costal remendado, que usaba como mochila, almohada y baúl secreto. Dentro del costal guardaba sus 3 tesoros. Una piedra lisa en forma de estrella que encontró una vez bajo una higuera seca. Una estampita vieja y manchada con una frase apenas visible. El que siembra con lágrimas, cosechará con alegría. Y una tapita de metal oxidado, que él aseguraba era de plata, aunque nadie más le creyera. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Elías ya estaba despierto. No para ir a la escuela, porque en esa casa no se hablaba de estudiar. Los libros no dan de comer, decía Tadeo. Aquí se trabaja, no se sueña. El niño salía rumbo al campo con el rostro hinchado de sueño, pero el cuerpo liviano. No le temía al cansancio, sino al regreso. Allá afuera, entre espigas y arbustos, entre piedras y caminos,
Podía respirar sin sentir que estorbaba. Recolectaba espigas sueltas, juntaba leña, cargaba agua del arroyo en una cubeta de lámina oxidada. Lo hacía en silencio. Sin quejas, sin preguntas, sin hacer ruido. Como si su existencia dependiera de no molestar demasiado al mundo. Ese era Elías. Un niño invisible para muchos, pero con un mundo secreto en el corazón. Un niño que todavía creía que, si se esforzaba lo suficiente, algún día alguien lo miraría con amor. El amanecer siguiente fue más frío de lo habitual. Una bruma delgada se arrastraba por los campos como si no quisiera irse. Elías se había levantado antes incluso de que el gallo cantara. No porque alguien se lo pidiera, sino porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a vivir alerta, como los animales salvajes. Los costales que usaba como cama todavía olían a tierra húmeda y maíz rancio. El niño estiró los brazos con lentitud. Le dolía la espalda. El piso de barro apisonado no perdonaba. Se puso de pie, frotándose los brazos para espantar el frío. Su camisa, ya agujereada, no bastaba para cubrirlo. Buscó su cobija, pero no estaba donde la había dejado. Salió al patio descalzo, con el corazón latiendo raro. Y entonces la vio. Su única cobija, esa tela raída que había usado cada noche desde que tenía memoria, estaba hecha trizas. La habían cortado y amarrado como un pedazo más del corral de los chivos. Que por fin sirva para algo, gritó Justina desde la puerta de la cocina. Tanta lástima por un trapo viejo. Elías no dijo nada. Tampoco lloró. Solo apretó los labios, bajó la cabeza, y regresó a su rincón. Se sentó sobre su costal, sacó su estampita y la sostuvo entre las manos como si fuera algo sagrado. El dibujo estaba casi borrado, pero para él seguía siendo un refugio. «Tú ves todo, ¿verdad?», susurró con los ojos cerrados. «Por favor, no me olvides». El día pasó como todos, largo, silencioso y gris. Elías cargó agua desde el arroyo, ayudó a cortar leña, sacó a los chivos al monte por un rato. Cada tarea la hacía en automático, con esa mezcla de costumbre y obediencia que se aprende cuando no tenés opción. Al caer la tarde, mientras el sol teñía de naranja el cielo, Elías regresó a casa con las manos entumidas. Tadeo ni lo miró. Justina le lanzó una tortilla fría sobre la mesa. Comió en silencio, como siempre, con la cabeza baja, como si el simple acto de masticar fuera una ofensa. Esa noche, el frío volvió, más duro que nunca. El rincón donde dormía parecía de piedra. Se arropó con lo único que tenía, su costal remendado. Lo abrazó como quien abraza una promesa rota. Sacó de nuevo su estampita. No rezaba como otros niños, con frases memorizadas. Él solo hablaba bajito, como quien habla con alguien que no está, pero tal vez escucha. Si algún día salgo de aquí, yo te prometo que voy a ser bueno. Siempre. Aunque no tenga nada. Aunque nadie me vea. El viento silbaba entre los huecos del tejado. Elías cerró los ojos y se quedó dormido con los pies helados y el corazón temblando. El sol aún no despuntaba cuando Tadeo le lanzó una orden sin mirarlo. «Hoy vas a ayudar a don Malvar, allá por el lomo del cerro. Decile que vas de mi parte, que te use como quiera. Y no te me regreses sin haber sudado la frente. ¿Me oíste?». Elías asintió sin responder. Aprendió hacía tiempo que contestar significaba arriesgarse a un golpe, incluso cuando tenía razón. Tomó su costal, metió su piedra en forma de estrella, su estampita y la tapita de plata. Siempre las llevaba consigo. Eran lo único suyo, lo único constante. Apenas amanecía cuando cruzó los campos en dirección al terreno de don Malvar, un viejo al que todos en el pueblo conocían por ser seco de palabras y duro de carácter. Vivía solo, en un caserón que se alzaba como un fantasma a medio terminar, detrás de un campo reseco que nadie más quería trabajar. Elías caminó más de una hora, esquivando piedras con los pies descalzos,
sintiendo como la tierra caliente le quemaba la planta. No se quejaba. En su mundo, el dolor era parte del trayecto. Cuando llegó, don Malvar ya estaba afuera, afilando una pala sobre una piedra. ¿Y tú quién eres?, dijo sin voltear del todo. Me mandó Tadeo, mi tío. Vengo a ayudar. El anciano lo miró de arriba abajo, con los ojos entrecerrados. Tú eres el de la casa del borde, ¿no? El huerfanito. Elías asintió en silencio. Bien. Entonces toma esto. Le lanzó una azada sin mucha delicadeza. La tierra no se mueve sola. Allá, en el rincón donde ni el zacate quiere crecer. Elías no preguntó. Caminó hasta donde le indicó y comenzó a trabajar. El sol aún no pegaba fuerte, pero la tierra estaba dura como piedra. Cada palada era una batalla. Las ampollas se abrían en sus manos como pequeñas heridas de guerra. El sudor le corría por la frente, mezclado con polvo y sed. Pasaron las horas. Nadie le habló. Nadie le ofreció agua. Pero él siguió. Alrededor del mediodía, el viejo se acercó sin decir nada, dejó una tortilla casi tiesa y una rebanada de queso reseco sobre una piedra. Elías se acercó como si aquel gesto fuera un banquete. Comió lento, saboreando cada bocado con gratitud. No había desayunado, ni cenado la noche anterior. El queso le raspaba el paladar y la tortilla sabía a cartón, pero él comía como si fuera manjar de reyes. Se sentó en cuclillas, mirando al horizonte, y por un momento se permitió cerrar los ojos y respirar. ¿Y por qué sigues viniendo si no te pagan?, preguntó don Malvar de pronto, sin mirarlo. Elías tragó saliva antes de responder. Porque, si no vengo, me pegan. El viejo chasqueó la lengua, pero no dijo nada más. Se quedó parado un momento, como si algo se le hubiera trabado en el pecho, y luego se alejó sin más palabras. Cuando el sol ya empezaba a caer, Elías recogió su costal y emprendió el regreso. La caminata fue más larga, con los pies hinchados y las manos ardiendo. Pero no se detuvo. No porque tuviera prisa de volver, sino porque no tenía dónde más ir. Llegó a casa cuando ya se veían las primeras estrellas. Nadie notó su llegada. Justina lavaba ropa con una expresión agria, y Tadeo dormía con el sombrero sobre la cara. Los chivos balaban en el corral, aún amarrados con su cobija hecha tiras. Esa noche, Elías se recostó en su rincón y abrazó su costal como si fuera un refugio. Sacó su estampita, la colocó sobre su pecho y cerró los ojos. Por primera vez en muchos días, no soñó con frío ni con hambre. Soñó con algo diferente. Soñó que caminaba por un campo seco, pero que con cada paso que daba, del suelo brotaban flores. Los días siguieron con la misma rutina de siempre. Levantarse antes que el sol, acarrear agua, juntar leña, soportar gritos, y volver a acostarse con el estómago casi vacío. Pero había algo distinto en el aire, como si se estuviera gestando una tormenta invisible. Una tarde, mientras Elías regresaba al pueblo con un atado de ramas secas sobre los hombros, notó un murmullo inusual en la plaza principal. Había gente reunida frente al pequeño almacén comunal, donde se guardaban los víveres que el municipio enviaba cada tanto. Los rostros estaban tensos. Algunos gritaban, otros discutían entre ellos. Otra vez alguien se metió a la bodega. Gritaba un hombre. Se llevaron 3 costales de maíz. Añadió otro. Esto ya no es casualidad, compadres. Nos están robando y en nuestras narices. Elías se detuvo a lo lejos, detrás de un muro bajo. Escuchaba sin ser visto, con el corazón apretado. Algo en su pecho le dijo que no debía estar ahí, pero no se pudo ir. Entonces, lo escuchó. Dicen que fue el chiquillo ese, el que vive con Tadeo. ¿Elías?, preguntó una mujer, con tono dudoso. Claro. ¿Quién más anda siempre solo como alma en pena? Se mete por todos lados, nadie lo cuida, nadie lo vigila.
Perfecto para robar sin que nadie se dé cuenta. Las palabras le cayeron como piedras. No fue miedo. Fue otra cosa. Más profunda. Más sucia. Era como si lo hubieran desnudado en medio del pueblo, como si hubieran escupido lo poco que le quedaba de dignidad. Retrocedió sin hacer ruido. Quería gritar, no fui yo, pero sabía que no lo escucharían. Cuando nadie te ve, tampoco te cree. Corrió por los senderos que conocía de memoria, con los ojos llenos de rabia y la garganta apretada. Pero antes de llegar a casa, ya lo esperaban. Justina estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos llenos de furia. Así que ahora eres un ladrón. Espetó apenas lo vio. ¡Qué vergüenza! Yo no fui. Se lo juro. Gritó Elías con la voz quebrada. Yo no entré a esa bodega. Pero fue inútil. Tadeo salió del cuarto con el cinturón en la mano. Mentiroso. Ya era mucho lo que te aguantábamos, escuincle. Nos avergüenzas, mocoso malagradecido. Pero yo no. No alcanzó a terminar. El golpe le cruzó la espalda con un sonido seco. No fue el primero. Tampoco el último. Elías no gritó. No esta vez. Solo apretó los dientes y dejó que el cuerpo se hiciera pequeño, como si eso pudiera protegerlo. Cuando todo se calmó, ya era de noche. No cenó. No habló. No lloró. Se sentó en su rincón, abrazando su costal con la cara escondida. El estómago vacío. El alma en ruinas. Y entonces, sin avisar, tomó una decisión. Esperó a que todo quedara en silencio. Cuando ya solo se oían los grillos y el ronquido de Tadeo, se puso de pie. Metió sus 3 tesoros en el costal. Miró por última vez la casa. Esa casa donde lo criaron sin amor. Y se fue. Caminó sin rumbo, guiado por la luna. Cada paso era un adiós. Al dolor. A la injusticia. Al miedo. El polvo del camino se pegaba a sus pies descalzos. Los árboles parecían sombras tristes. La brisa de la noche lo acariciaba como quien intenta consolar en silencio. Caminó hasta que las piernas le fallaron. Se dejó caer junto a una cerca de alambre, en un campo vacío que olía a olvido. Y ahí, bajo las estrellas, con los ojos empapados, dijo apenas un susurro. Si de verdad estás allá arriba, decime qué tengo que hacer. Porque ya no puedo más. El silencio que lo envolvió fue tan hondo como el cielo. Pero no estaba solo. Esa noche, alguien lo vio. La madrugada cayó como un manto helado sobre el cuerpo exhausto de Elías. No sabía cuánto había caminado. Solo que sus pies ya no respondían, sus párpados pesaban, y el alma parecía querer rendirse también. Se dejó caer junto a una cerca de alambre oxidado, en lo que alguna vez fue un campo sembrado. El polvo le cubría las piernas, las manos temblaban, pero el corazón seguía latiendo. Golpeado, pero vivo. Cerró los ojos, abrazando su costal como si fuera su único escudo. No tenía casa. No tenía familia. No tenía futuro. Solo tenía fe. Una fe simple, tosuda, sin palabras bonitas. Solo esa voz dentro que le decía: no te mueras por dentro todavía. El cielo, despejado y lleno de estrellas, parecía mirarlo. Y fue entonces que, entre la penumbra, se escucharon pasos. Pasos lentos, seguros, que arrastraban la tierra con respeto. Una silueta apareció desde el camino, iluminada apenas por la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Era un hombre mayor, de estatura media, delgado pero firme, con una barba gris descuidada y un sombrero de palma que parecía haber sobrevivido 1000 batallas. Don Nazario, le decían en el pueblo, aunque muchos ya lo creían desaparecido. Nadie sabía mucho de él. Vivía lejos, al pie de los cerros, en una casa que casi nadie visitaba. Pero lo que todos sabían era esto: si alguien conocía el pasado de Santa Felisa, era él.
Se detuvo al ver la figura encogida de Elías junto a la cerca. «Muchacho», dijo con voz ronca pero amable. «¿Estás bien?» El niño no respondió. Apenas abrió los ojos, apenas asintió con la cabeza. Nazario se acercó despacio, sin asustarlo. «¿Te caíste? ¿Te perdiste?» «No», susurró Elías. «¿Estás solo?» «Sí». El anciano se agachó, apoyando la lámpara en el suelo. Le tendió la mano con suavidad. «¿Cómo te llamas?» «Elías. Elías Vargas». Nazario frunció el ceño al escuchar ese apellido. «¿Vargas? ¿Y tu mamá era Lorena?» El niño levantó la vista, confundido. «Sí, ¿la conocía?» Nazario se quitó el sombrero, con un gesto de respeto que salía del alma. «No solo la conocí, fuimos vecinos, amigos. Tu papá, Marcos Vargas, fue quien me ayudó a construir el techo de mi casa cuando ya no podía ni con el martillo. Eran buena gente. De las mejores». Elías sintió un escalofrío que no era de frío. Era raro. Como si de pronto alguien lo recordara por algo más que ser el huerfanito. Como si, por primera vez, existiera. «Entonces, ¿usted los conoció de verdad?» «Claro que sí, hijo. Y recuerdo algo más importante aún». Nazario se incorporó, pensativo, como si le despertara una memoria dormida. «Tu padre me mostró con orgullo un pedazo de tierra. Me dijo que la habían comprado con lo que juntaron durante años. Me dijo, esto es para Elías, para que cuando crezca, tenga donde pisar firme». Elías lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Mi papá dijo eso?» Lo dijo con una sonrisa que no se me olvida. «Y ahora vos estás viviendo con Tadeo, ¿no?» El niño asintió, pero bajó la vista. «¿Y ellos? ¿Te tratan bien?» El silencio de Elías lo dijo todo. Pensó en la cobija hecha jirones, en el cinturón cruzándole la espalda, en los platos vacíos, en el rincón de costales. Y solo respondió, «Más o menos». Nazario no dijo nada por un rato. Solo respiró hondo. La noche estaba en silencio. Pero en su cabeza, algo ya se había despertado. No era lástima. Era justicia. «Hijo, ¿te parece si venís a mi casa? Allí tenés agua, comida caliente y un techo para pasar la noche. Y mañana vamos a ver qué está pasando con esa tierra. Porque hay cosas que no pueden seguir escondidas». Elías dudó. No estaba acostumbrado a que lo invitaran a ningún lado. A nadie le importaba si tenía frío o hambre. «¿De verdad?» Nazario sonrió. «Apenas. De verdad, muchacho. Vamos». Y entonces, por primera vez desde que salió de esa casa, Elías no se sintió solo. El camino hasta la casa de don Nazario fue silencioso. No porque faltaran palabras, sino porque Elías tenía un nudo en el pecho que no lo dejaba hablar. Sus piernas todavía temblaban. No sabía si de cansancio o de lo que estaba sintiendo por dentro. La casa del anciano estaba escondida entre veredas, al pie de un cerro bajo, donde el viento era más suave y el cielo parecía más amplio. Era una vivienda humilde, construida con paciencia y años. Adobe firme, techo de tejas desiguales, una cerca vieja cubierta por enredaderas y, frente a la entrada, un árbol de naranja torcido por el tiempo pero lleno de frutos. Un árbol que, a pesar de todo, seguía dando vida. Cuando cruzaron la puerta, Elías se detuvo en seco. El aroma lo golpeó como un recuerdo que no sabía que tenía. Leña recién encendida, frijoles cocinándose, pan tostado y silencio amable. Era la primera vez en su vida que entraba a una casa donde no lo regañaban por respirar. Don Nazario dejó la lámpara sobre una mesa y señaló una silla. «Sentate, hijo. Voy a servirte algo. Y mientras yo lo hago, allá tenés agua para lavarte la cara, las manos, lo que necesites». Elías se acercó al lavamanos con movimientos torpes. La sensación del agua tibia en la piel lo sorprendió.
Se restregó los brazos, la cara, como si intentara sacarse la tristeza con jabón. Cuando volvió a la mesa, Nazario ya había servido un plato hondo con frijoles calientitos, 2 huevos revueltos, un pedazo de pan grueso y una jarra con agua de limón. ¿Te gustan los frijoles con huevo? El niño no respondió. Solo asintió, pero los ojos ya brillaban. Tenía hambre, sí, pero lo que más lo desbordaba era la ternura. Se sentó y empezó a comer, despacio, como si no creyera que la comida fuera realmente para él. Masticaba sin hacer ruido, sin levantar la vista, como si temiera que alguien viniera a quitárselo todo en cualquier momento. Nazario lo miraba con calma. Tranquilo, hijo. Aquí nadie te va a apurar. Nadie te va a gritar. Come tranquilo. Y ahí fue cuando Elías tragó saliva y casi se le escapa una lágrima. No era la comida. Era el respeto. El espacio. La mirada sin juicio. Cuando terminó, el anciano le alcanzó una camisa limpia, un poco grande, pero sin remiendos, y un pantalón con un cinturón de mecate, gastado pero fuerte. Luego lo guió hasta un rincón con una cobija gruesa y una almohada que olía a madera seca y a jabón. Dormí aquí. Mañana veremos qué hacemos con esos papeles que tengo guardados. Pero hoy, solo descansa. Elías se acostó despacio, con el corazón latiéndole raro. Sacó su estampita del costal y la colocó junto a la almohada. Gracias, susurró mirando al techo. Gracias por hoy. Y esa noche, por primera vez en su vida, Elías durmió sin miedo, sin insultos, sin hambre, sin temblar. Y mientras dormía, soñó con lo mismo que había soñado días antes. Pero esta vez no eran flores las que brotaban de sus pasos. Era una casa, una tierra suya, y un árbol de naranjas dulces que nunca dejaba de dar fruto. La mañana en casa de don Nazario no comenzó con gallos, ni con gritos, ni con órdenes. Comenzó con un olor suave a pan tostado, con el sonido tranquilo del café hirviendo y con un niño dormido profundamente, envuelto en una cobija real, como si el frío del alma, por fin, hubiera aflojado un poco. Elías seguía acostado, abrazando su costal, cuando escuchó los pasos lentos del anciano moviéndose por la casa. Nazario no quería despertarlo todavía. Había algo más urgente que necesitaba resolver. Había una verdad dormida en su cabeza, y tenía que sacarla a la luz. Se dirigió a un cuartito que usaba como depósito. Allí, en una caja de madera guardada bajo una manta, tenía papeles viejos, documentos amarillentos, recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. Con manos temblorosas y ojos firmes, comenzó a buscar. Uno por uno, fue sacando recibos, cartas, apuntes. Hasta que lo encontró. Un contrato. Papel doblado en 4, con tinta casi borrada pero aún legible. Firmado hacía más de una década por 2 nombres que todavía ardían en su memoria. Marcos Vargas y Lorena Medina. Al pie del documento, una cláusula escrita a mano con letra firme. En caso de fallecimiento de ambos titulares, la parcela pasará, sin excepción, a su único hijo, Elías Vargas Medina. Nazario se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío que no venía del frío. Era como si el pasado lo estuviera mirando a los ojos. Lo sabía, susurró. Apretó el papel entre las manos con fuerza, como si temiera que se deshiciera. Ese documento lo cambiaba todo. El niño que dormía en la otra habitación no era un estorbo. No era un sobrino por lástima. Era el dueño legítimo de la tierra donde lo usaron, donde lo humillaron, donde lo hicieron sentir como una sombra. Esa tierra, esa casa, eran suyas. Salió al patio con el corazón golpeando el pecho. Elías estaba ahí, barriendo con una escoba demasiado grande para su tamaño, pero con una dedicación que desarmaba. ¿Querés que limpie el otro lado también, don Nazario? No, hijo, vení, sentate un momento. El niño se acercó, sin saber que algo estaba a punto de cambiar para siempre.
¿Vos sabés si tu tío compró esa casa donde vivís? No lo sé, respondió Elías, bajando la mirada. Solo me dejaron quedarme porque decían que no tenían de otra. Nazario sacó el documento de su chaqueta. Lo desplegó con cuidado, como si se tratara de oro. Hijo, esto que tengo acá lo cambia todo. Elías lo miró sin entender. ¿Qué es? Es el contrato de compra de la parcela donde vivían tus papás. Está a nombre de ellos. Y más importante aún, dice que si algo les pasaba, la tierra y la casa serían tuyas. Suyas por derecho, por ley, por sangre. El mundo pareció detenerse. Elías se quedó en silencio. No supo qué decir. Solo sintió algo que le explotaba adentro. Algo entre susto, incredulidad y esperanza. ¿Y eso qué significa? Significa que no sos un estorbo. No sos un invitado. Sos el dueño de ese terreno. Y que lo que te han hecho vivir, no solo es cruel, es ilegal. El niño apretó su estampita contra el pecho. Sintió que las palabras de su madre, las que apenas recordaba, volvían desde algún lugar. Dios ve todo, aunque parezca que se tarda. ¿Y qué vamos a hacer? Preguntó en voz bajita, como si no se atreviera a creer todavía. Nazario se acomodó el sombrero. Vamos a ir al consejo del pueblo. Vamos a llevar este papel. Y vamos a hablar con pruebas. Sin gritos, sin odio, pero con la verdad de frente. ¿Y si se enojan? El anciano sonrió con esa mezcla de ternura y determinación que solo los hombres justos conocen. Los que temen a la verdad, siempre se enojan. Pero vos no tenés que esconderte más. Ahora es el mundo el que tiene que darte explicaciones. La tarde en Santa Felisa era calurosa y densa. El aire parecía más pesado de lo normal, como si hasta el cielo supiera que algo importante estaba por pasar. El sol comenzaba a caer, tiñendo todo de dorado, mientras don Nazario y Elías caminaban por la vereda principal del pueblo. El anciano llevaba en su mano los papeles. Elías, su costal. Pero ambos llevaban algo más. La verdad. Caminaron rectos, sin apuro, pero sin pausa. Cada paso que daban era una afirmación. Ya no había marcha atrás. Cuando llegaron a la plaza, el consejo comunal estaba reunido bajo el tejado abierto del almacén. Varios vecinos ya estaban ahí, murmurando, viendo al niño que todos creían huérfano de todo, incluso de esperanza. Nazario se paró frente a todos con la calma de quien no necesita gritar para hacerse escuchar. No vengo a buscar pleito, dijo con voz clara. Vengo a hablar con pruebas. Y vengo por este niño, que ha sido tratado como sombra, cuando en realidad es luz. La gente se inquietó. Algunos cruzaron miradas. Otros solo esperaban. Elías Vargas Medina, continuó el anciano, señalando al niño, es hijo de Marcos y Lorena, dos personas que dieron todo por esta tierra. Y esta es la prueba, dijo, levantando el documento, de que la parcela donde vive, le pertenece. Por derecho, por ley, por sangre. El silencio se rompió cuando Tadeo y Justina aparecieron entre la gente, tensos, pálidos, con los labios apretados. Eso no prueba nada, bramó Tadeo. Nosotros lo criamos. ¿Lo criaron? Replicó Nazario, sin perder la calma. Y lo criaron con golpes, con desprecio, con una cobija convertida en trapo. ¿Lo criaron para que les limpie, les cargue agua, les sirva sin voz ni voto? La tensión subió como pólvora en paja seca. Justina levantó la voz con furia. Y encima robó. Se metió a la bodega comunal. No se olviden de eso. Y fue entonces que la historia cambió para siempre. Una voz temblorosa se alzó entre la multitud. Yo quiero decir algo, dijo doña Rufina, una mujer de voz suave, pero mirada firme. Todos giraron hacia ella. Ese día, yo vi a Tadeo saliendo de la bodega con un costal al hombro. Me pareció raro, pero me dijo que era encargo del consejo. Mentira.
gritó Tadeo, con las venas marcadas. Esa vieja está confundida. ¿Confundida?, dijo el presidente del consejo, cruzando los brazos. Entonces, ¿a dónde llevaste ese costal? Porque yo no te lo pedí. Los murmullos estallaron. Los rostros se voltearon. Las dudas se disiparon. La mentira se había roto. El verdadero culpable tenía nombre. Y el niño que acusaron era inocente. Elías temblaba. No sabía si reír o llorar. Solo sentía el corazón vibrando con una fuerza que nunca había sentido. Era justicia. Era dignidad. Era libertad. Nazario le puso una mano firme en el hombro. Hijo, ya no tenés que esconderte. Dios habló por vos. La verdad habló por vos. ¿Y qué va a pasar con la casa?, preguntó Elías con voz temblorosa, pero firme. El comisariado no dudó. Lo que dicta la ley. Esa tierra es tuya. Y quien no lo acepte, que se prepare para enfrentar a la justicia de verdad. Ese día, Santa Felisa fue testigo de algo que pocas veces se ve. El momento exacto en que un niño invisible fue visto por fin. Y no como carga. No como sospechoso. Sino como lo que siempre fue. Un heredero de verdad. Y esa tarde, Santa Felisa no solo fue testigo de justicia. Fue testigo del nacimiento de un niño que, por fin, era dueño de su historia. La noticia corrió por Santa Felisa como viento fuerte en campo seco. En cuestión de horas, todos sabían la verdad. El niño que cargaba agua descalzo, el que recogía espigas bajo el sol, el que dormía en un rincón, era el dueño legítimo de la casa que lo había despreciado. Tadeo y Justina, enfrentados a la verdad y con la vergüenza pegada al cuerpo, fueron obligados a desalojar. El pueblo, que por años miró hacia otro lado, ahora los miraba a ellos con ojos de juicio. Pero Elías no pidió venganza. No hubo rencor en su mirada. Solo el silencio de quien ya entendió que hay cosas que duelen, pero no se devuelven. Ese mismo día, Elías volvió a su hogar, pero no por la puerta trasera. Entró con la frente en alto, acompañado de don Nazario, con los papeles en la mano y el corazón en paz. Se arrodilló en medio del patio de tierra y, con los ojos cerrados, susurró: «Gracias. Tú sí me viste». A la mañana siguiente, Elías se despertó como siempre, antes que el sol. Pero ahora, su cama era una de verdad. Su cobija no era un trapo. Y su mochila ya no llevaba solo objetos. Ahora también llevaba futuro. Salió al campo, barrió el patio, regó el naranjo que aún resistía. No porque se lo pidieran, sino porque esa tierra, por fin, era suya. Los vecinos comenzaron a saludarlo distinto. Ya no con indiferencia. Ahora con respeto. Algunos, incluso, con culpa. Pero Elías no cambió. Seguía siendo el niño de mirada grande y corazón silencioso. Solo que ahora, sabía quién era. Don Nazario se quedó a vivir cerca, en una casita que restauraron juntos, como abuelo adoptivo, como guía. Le enseñó a sembrar con calma, a leer los pasajes que su madre había guardado en la Biblia, y a escribir su nombre con letra firme. Cada noche, antes de dormir, le repetía una frase que se volvió ritual. Los justos no siempre ganan rápido, hijo, pero cuando ganan, ganan con honra. Y Elías lo creía. Porque bajo ese mismo cielo que antes lo cubría en soledad, ahora dormía sabiendo que la justicia no se había olvidado de él. Y que su historia, por más dura que hubiera sido, tenía raíz. Tenía verdad. Y ahora, también tenía frutos. A veces, la vida parece sorda. Parece injusta. Parece que solo castiga a los buenos y premia a los que gritan más fuerte. Pero hay historias, como la de Elías, que nos recuerdan algo esencial. La fe no es solo creer en lo que no se ve. Es seguir caminando, incluso cuando no te ven a vos. Él no tenía nada. Ni voz, ni abrigo, ni nadie que hablara por él.
pero dentro suyo había una semilla que nadie pudo arrancar. La certeza de que algún día, el dolor iba a encontrar sentido. Y lo hizo. Porque cuando uno actúa con honestidad, con amor, con humildad, la vida, tarde o temprano, abre los ojos. Y entonces entendemos que no estábamos solos. Que el silencio no era abandono. Era preparación. Hoy Elías duerme en paz. Pero más importante aún, vive con dignidad, con identidad y con raíces firmes para florecer. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas. Acá vas a encontrar relatos que sanan, que inspiran y que nos recuerdan que el bien, aunque tarde, siempre llega. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.